Bienvenidos. Bienvenidas. Doble Tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a la Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR porque ese nombre es demasiado grande para repetirlo al aire en radio más de una vez. Mi nombre es Ernesto Núñez Chacón, mejor conocido como simplemente Ernie, igual que Cher, Madonna, Adele, pero sin la billetera de Cher, Madonna y Adele. Y por eso estamos produciendo unos eventos que se llaman Debates Relámpago. El primero de los Debates Relámpago será el próximo 8 de abril en Mundo Loco San Pedro. No sé si han escuchado esa dinámica que hacen los gringos, más que todo. Se llama como speed dating, donde cada cierto tiempo las personas cambian de pareja para ver si hacen match. Bueno, en este caso pueden hacer match romántico, también como argumentativo, porque en estos debates, que el primero va a ser sobre inseguridad ciudadana y portación de armas, pues las parejas de debate van a rotar cada 6 minutos y pues a someter sus argumentos contra los argumentos de los otros puntos de vista, incluyendo los de Gustavo Viales, diputado de Liberación Nacional y presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, y Enrique Sánchez, diputado del PAC, justamente punto de vista disonante con don Gustavo Viales, y con ellos van a poder debatir. Esto es un evento avalado por el Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, de manera que si adquieren su entrada o membresía al Club Debates Relámpago a través de las redes sociales de la Doble Tracción, podrán obtener una certificación por su participación o membresía de este club. Digo, algo muy importante, sobre todo porque el estudio de CONARE dice que una de las principales causas de desempleo es la falta de experiencia. Pues bueno, pueden meter en su CV una certificación del ICG como experto, bueno, con una experiencia en debate. Pero bueno, hablando de experiencia, vamos a entrar justamente hoy a la experiencia de la Procuraduría Estudiantil de la Federación de Estudiantes de la Universidad, de la FEUR. Y sobre todo, vamos a ir de lo más general a lo más específico. Recientemente una de las especificidades es justamente la resolución de un recurso de amparo, en este caso a favor de la Federación de Estudiantes, donde hubo intervención de la Procuraduría como representante de la FEUR, básicamente. Tenemos con nosotros al Procurador General Dominique Vargas. ¿Cómo estás, Dominique? Muy bien, Ernie. Gracias a Dios. Aquí vamos cansado, a pesar de que apenas estamos iniciando el semestre, pero ya son 6 años en la U, entonces ya somos de los veteranos que ya estamos bastante cansados. Cuando dices somos, ¿usted me está incluyendo a mí? No, me refería al colectivo. Ya yo fui, ya me gradué yo, ¿verdad? No me tiren la cola todavía. No, me refería a los que entramos dentro de esa categoría, no necesariamente vos. Entre esa categoría también está Fiorella. Sí. Fiorella Medina, procuradora secretaria de la Procuraduría. Sí, correcto. ¿También está dentro de esa categoría? No, yo sí voy con el plan de estudios. Gracias, Fío, muy amable. Ok, veo que son un equipo muy unido y solidario. Sí. De acuerdo. Bueno, como les decía, vamos a abordar muchos temas. Primero que todo, antes de dar una pausa, me gustaría que le explicaran a la gente un poco qué es la Procuraduría, ¿verdad? Hay un poco de contexto para quienes tal vez llegan tarde al asunto. La Procuraduría existió durante un tiempo, después dejó de existir y después regresó, así que algún tipo de aprendizaje hubo. Tal vez para que le contextualicen a la gente, ¿qué ondas ustedes? ¿Qué hacen exactamente? Bueno, básicamente nosotros somos el órgano procurador de la Federación de Estudiantes. Como vos lo dijiste, la Procuraduría ha tenido una vida básicamente intermitente a lo largo de los años y bueno, últimamente se volvió a crear el órgano en el 2017. Básicamente las funciones principales de la Procuraduría sería que nos encargamos de emitir
criterios jurídicos. Nosotros somos el órgano jurídico de la federación. También nos encargamos pues de todas las consultas que nos planteen los otros órganos. Y pues sí, básicamente ese sería nuestro trabajo a grandes rasgos. Ok, y tal vez a Dominique, ¿en qué se diferencian las competencias de la Procuraduría Estudiantil con la de la Procuraduría General de la República? O sea, obviamente, además de el objeto con el que lidian, ¿verdad? Claro. Pero, porque muchas veces hay gente que confunde, por ejemplo, que confunde ciertas competencias de Contraloría General de la República con las de Contraloría Estudiantil. Entonces, tal vez para que eso no suceda también con Procuraduría, ¿cuáles son esas diferencias? Claro, bueno, en primer lugar tenemos que recordar que la Procuraduría General de la República es el representante legal del Estado en los procesos judiciales. Eso en primer término porque la Federación de Estudiantes no tiene la representación judicial en la Procuraduría. Eso en primer término. Un ejemplo de ello, pues como mencionabas ahora, la intervención que tuvimos en el recurso de amparo no fue directamente de la Procu, porque nosotros no somos el representante legal o judicial más bien de la federación, sino que fue la señora presidente y la señora secretaria general quienes se apersonaron. El escrito en sí fue lo que formulamos nosotros cuando nos dieron traslado del caso. Entonces, eso en primer lugar, que nosotros no podemos actuar judicialmente en nombre de la federación. Aunado al hecho de que la federación no es una persona jurídica como tal, no existe fuera de la U porque existe gracias al estatuto orgánico de la U. Entonces tampoco es que tiene una representación jurídica como tal. Lo que existe es la U. Exactamente, exactamente. Y la federación, pues como digamos, una manifestación, un brazo muy importante de la universidad que no se puede dejar de lado nunca, que es el movimiento estudiantil. Otra diferencia, o más bien una similitud, es que la Procuraduría General emite criterios, emite opiniones jurídicas, emite dictámenes a solicitud de las instituciones públicas o incluso de los mismos diputados, que quieren alguna aclaración acerca de determinado tema, y entonces formulan la consulta. En el caso nuestro es igual, cualquier órgano, cualquier estudiante pues puede formular la consulta ante nosotros para que nosotros evacuemos esa duda o esa pregunta en particular o las preguntas que nos gusten formular. En tema sancionatorio, en la FEUR no existía el órgano, digamos, que hacía la acusación o la investigación, y entonces se creó la competencia de la Procuraduría para ese fin en los procesos sancionatorios, para por fin adecuarlos a un proceso que fuera realmente conforme a derecho y que no hubiera atropellos a los derechos fundamentales, al debido proceso de los estudiantes que conforman el movimiento estudiantil. Afuera, más bien, la Procuraduría General de la República no es la que hace estas investigaciones propiamente en los procesos sancionatorios, a cada institución le corresponde. Entonces, en nuestro caso, pues se centralizó por ser una institución pequeña, si la queremos ver, refiriéndonos a la federación como un todo. Entonces, en esa competencia nos viene a nosotros. Entonces, eso, grosso modo, unas diferencias entre la Procuraduría General de la República y la Procuraduría Estudiantil Universitaria. De acuerdo, antes de ir a una pausa, porque algunos radioescuchas se lo podrían preguntar, porque hace unas semanas hicimos un programa justamente en el marco del 8 de marzo, donde estabas invitado y ustedes declinaron invitación. Entonces voy a leer lo que ustedes nos enviaron, porque la gente va a decir, bueno, y ahora regresan, o ahora vienen. No, de hecho, si gustas, yo lo puedo expresar como tal, e incluso vos ratificás, porque me parece que sí es una aclaración muy importante. A nosotros nos encantó la invitación, pero precisamente por un tema de competencias, nos pareció que no iba a ser adecuado que el órgano jurídico fuera a hablar de un tema pues que no era en sí meramente jurídico, era un tema más social, y por ello nos consideramos que la competencia más idónea era pues la Secretaría de Derechos Humanos del directorio, puesto que es la que está liderando estas campañas, y cualquier otra Secretaría de Género que tuviera la federación. Por ese sentido, no porque no quisiéramos participar, sino porque nos parecía que había un ente más competente en el tema, que era el tema de la lucha feminista y del 8M, precisamente en la Secretaría de Derechos Humanos. Ahora, con respecto a lo que te atañaba a vos personalmente, según lo que nos comunicaste, vos básicamente decidiste que ya lo que habías expresado en redes sociales era lo que tenías que expresar. En lo que tenía que ver conmigo personalmente. Sí. Es que la invitación que se nos formuló fue para participar como un tema del machismo en el movimiento estudiantil, no acerca de algo en particular. Bueno, leamos entonces. Luego de conversar, hemos decidido declinar la invitación por dos razones. Primero, tomando en consideración las competencias que el Estatuto de la FEUR le confieren a la Procuraduría, reiteramos lo manifestado hace unas semanas como órgano técnico que es la Procuraduría. Hemos debido dar por terminado el asunto comunicado el 15 de febrero, ante ausencia de mecanismo jurídico, no hay más que decir.
segundo, según los términos planteados por la entrevista, o mejor dicho, el panel, ya que habrá otras personas integrándolo, también tomando en consideración las normas estatutarias, la Procuraduría no es un órgano competente para referirse al tema de conversación, como si lo sería la Secretaría de Derechos Humanos del Directorio o alguna comisión creada al efecto para trabajar temas específicamente de género. Por ello, con el fin de enriquecer la conversación, sugerimos contactar al directorio para extender la invitación, incluso podrían considerar invitar a la misma señora Presidente. Muchos éxitos el miércoles. Bueno, Así es. eso sería entonces. Correcto. Vamos a hacer una pausa y regresamos a entrarle a la Procuraduría aquí en la Doble Tracción. Ya venimos. Bienvenida. Doble tracción. Estamos de vuelta en la Doble Tracción con Fiorella Medina, secretaria de la Procuraduría Estudiantil, y con Dominique Vargas, procurador general. Bueno, ya pintaron bastante bien las diferencias. ¿Perdón? Y Fiorella Medina. No, fue la primera que dije. Ah, Ajá. sí. Se distrajo por mis ojos, ¿verdad? Sí. Por tu cabello, Ernie, por tu cabello. Igual que José Miguel Corrales. Ahora seguiremos hablando de que José Miguel Corrales fue invitado hace unas semanas y al parecer sigue preguntándole al asistente de producción que dónde quién me te hace corta el pelo. cabello. Exacto. Entonces no se preocupe, no es el primer hombre ok. que le sucede esto. Perfecto. Ajá. Yo quería que mis ojos, pero bueno. Sí, pero a Fiorella fue la primera que mencionamos, de hecho. Perfecto. Sí. Bueno, ya ustedes pintaron bastante bien un poco cuáles son las competencias que tiene la Procuraduría y también cuáles son las competencias que tiene y no tiene con respecto a la Procuraduría General de la República para evitar esas confusiones. Fiorella muy bien indicaba que el órgano ha tenido una vida intermitente, ¿verdad? El órgano volvió a reactivarse, si no me equivoco, hace un par de años, 2 años, si mal no recuerdo, y desde entonces ha estado a cargo de Dominique. No sé si vos también has estado desde el principio en que se reactivó. No, yo me incorporé este año como procuradora secretaria. El que sí ha estado desde el principio, digamos, en esta, llamémosle, nueva vida de la Procuraduría, es el procurador general. O sea, seguro por eso es que no lleva el bloque completo. Probablemente. Y por eso va Sí. atrasado. Okay. Sí, Está probablemente. bien, está bien. Es que los deberes con el movimiento estudiantil son pesados y hay que acometerlos con mucha entrega. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Tanta azúcar, ya siento que me volví diabético inmediatamente. Pero bueno, tal vez cuéntenos un poco del caso reciente, que creo que es uno de los principales ejemplos, tal vez desde la reactivación, que es más tangible para la gente, ¿verdad? El trabajo que puede o no hacer la Procuraduría, y también, bueno, ¿qué ganó la Federación con que se reactivara el órgano? Realmente la situación que generó el recurso de amparo es un concurso que realizó el directorio a través de la Comisión de Innovación, Tecnología y Emprendedurismo en el año 2017, que fue un concurso que se llamaba Fondo de Proyectos, que básicamente fue una partida presupuestaria que sacó el directorio para hacer un concurso precisamente para incentivar estas 3 ramas, ¿verdad? La innovación, el emprendedurismo y la tecnología. Se había reglamentado el concurso, se estableció cómo iban a ser las distintas fases, y cuando se llegó a la fase final hubo un problema con la logística de esa última fase, que iba a ser así como lo que llaman el Shark Tank, ¿verdad? Que contratan expertos o que varios expertos conforman un panel y entonces las personas vienen y exponen sus proyectos y entonces los expertos iban a decir cuáles eran los proyectos ganadores. No se pudo conformar y encima vino la disposición de la Oficina de Administración Financiera de
de cesar el uso de efectivo por parte del directorio, por las situaciones financieras que ha estado pues trabajando para solucionar desde hace bastante tiempo. Y entonces también tenían ese problema de que ya no podían entregar el premio en efectivo, porque por esa disposición de la UAF. Entonces reunieron a los distintos concursantes, se les expuso la situación y lo que se dijo fue, bueno, entonces tenemos esta suma en total, lo que les proponemos es dividir equitativamente la suma entre todos los concursantes y habilitarles a cada uno de ustedes ese monto para que a través de nosotros les compremos los implementos que necesitan, digamos, en el rango de ese monto que les vamos a otorgar, que fue 1.000.000 de colones. Entonces, todos los concursantes, bueno, casi todos los concursantes ejecutaron su 1.000.000 de colones sin problema alguno o sin mayores sobresaltos. Y luego vino el caso de Habesha, que empezó a manifestar que tenían pues disconformidades con los productos que estaban recibiendo y que ellos preferían comprar directamente. Se les explicó que no se podía por la limitación presupuestaria, la disposición de la UAF. Y entonces empezó en esa negociación de que ellos querían el efectivo y querían el efectivo y querían el efectivo. Eso incluso yo me reuní con don Steven, con el entonces secretario general y con la entonces coordinadora de la comisión, que en este momento se me escapan los nombres. Estaba Jeffrey y la colega que coordinaba en este momento, se me escapa el nombre, pero ahorita en el rato sé que me voy a acordar. La cuestión es que nos reunimos, yo le expliqué jurídicamente por qué era que no era posible dar el dinero. Él manifestó que la posición de Habesha era que solo el dinero y que no querían tener que entrar a procesos judiciales. Yo le dije que, pues, que tratáramos de llegar a un arreglo porque realmente había una imposibilidad material de que el movimiento estudiantil pudiera entregar el dinero como ellos querían. Se siguió en conversaciones y se siguió en conversaciones y se siguió en conversaciones. El directorio formuló una consulta ante la UAF para ver si en el caso concreto se les podía en efecto liberar ese dinero únicamente a ellos. Consulta que hasta donde conoce la Procuraduría no se ha respondido por parte de la UAF, entonces el directorio no tenía cómo responderle y en eso al directorio actual le notifican el recurso de amparo de Habesha en donde dicen que ellos formularon una consulta y no se les respondió. Eso es lo que se llama una lesión al derecho de petición, que ellos formulan una petición, valga la redundancia, y entonces a quien se le hizo la petición no contestó, se quedó callado. Y pasó el plazo de ley y entonces ahí ya se puede formular el recurso de amparo para el derecho de respuesta. Y en efecto así fue, el directorio estaba bastante cargado con trabajo, nosotros pues de ahí nos enteramos y se nos trasladó el caso a nosotros. Fue un trabajo que tengo que reconocer mayoritariamente de Fiorella, que lideró pues de la reconstrucción del expediente administrativo, que no lo pudimos ubicar en ningún problema, en ningún lugar del directorio, que es un problema que venimos arrastrando del traslado documental que cada año se debería hacer con el cambio de los directorios. Entonces, como no lo logramos encontrar, tuvimos que reconstruirlo desde cero, desde el primer papel hasta el último. O sea, no había rastro al momento en que ustedes recibieron el recurso de amparo, y se les transfiere, digamos, el caso. No había rastro administrativo, bueno, o burocrático de toda dónde empezó la cosa, Exacto. y qué se dijo, qué no se dijo, qué... Entonces ahí fue ahí fue la reconstrucción de ese expediente administrativo de 435 folios, es una cosa bastante pesada. Y bueno, más bien que Fio pues cuente qué fue el informe, porque me parece que es un mérito más de ella que de cualquiera de nosotros. Ok, bueno, desde el momento en que nos llegó, bueno, que nos transfirieron el caso, nosotros como Procuraduría nos reunimos y planteamos pues cuál era la posible defensa que podíamos hacer de la Federación de Estudiantes. En eso, pues empezamos a analizar todos los correos que existían y notamos que la mayoría de estos correos eran muy repetitivos y que si bien no se contestaba uno por uno, como lo pretendía la asociación Habesha, sí había una respuesta general a los correos y a las peticiones que ellos solicitaban. Ahora bien, la Sala Constitucional ha dispuesto varias veces en varias resoluciones que el plazo de respuesta por medios electrónicos debe de ser dentro de los siguientes 10 días hábiles a la notificación del correo. Sin embargo, hace una pequeña excepción, y esa excepción dice que cuando el caso tiene cierta complejidad para resolverse, la administración puede pues excederse de ese plazo y después responder el correo con la petición. Básicamente, nosotros fundamentamos con base en esa línea jurisprudencial de la Sala Constitucional
que este era un caso pues de cierta complejidad y como bien lo mencionó Dominique, sí tenía cierta complejidad, no teníamos una respuesta definitiva por parte de la oficina de administración financiera, no podíamos ejecutar el dinero de la manera en que ellos querían y era evidente que la respuesta a los correos que ellos solicitaban pues no se las podíamos dar en el plazo de 10 días que establece la ley. Básicamente, a grandes rasgos, eso sería la defensa principal que se hizo de la Federación de Estudiantes en el informe que se envió a la sala. Y dichosamente, pues la sala constitucional acogió nuestra argumentación y declaró el recurso de amparo sin lugar. En particular, señalar que ellos dijeron que hubo un correo en particular que no se contestó, que para ellos era el más importante, que era el del 3 de julio del 2018, y dentro de los mismos documentos que ellos aportaron el correo del 4 de julio del secretario general, del entonces secretario general del directorio, que le respondía directamente a ese correo del 3 de julio. Entonces, analizando incluso la misma prueba que Javesh aportó, ellos aportaron la misma prueba con base en la cual se demostraba que sí se les había contestado. Entonces, a pesar de la revisión extensiva y de demostrar que sí se había respondido por parte de la Federación todas las consultas, en particular la que se acusó de que no se había respondido, sí se había respondido incluso al día siguiente, incluso dentro del plazo de los 10 días. Ahora, tal vez comentarnos un poco sobre el proceso de reconstrucción del expediente, porque, bueno, y tal vez qué descubriste o qué descubrió la Procuraduría al tener que entrarle a un proceso de reconstrucción de expediente. Digamos, tal vez sí descubrió como algunas falencias que han estado siendo arrastradas de directorio a directorio, si hay procesos, por ejemplo, que tal vez no están claros dentro de la federación, ¿verdad? Justamente para que un expediente no tenga que reconstruirse desde 2017, digamos. Entonces, ¿cómo fue el proceso y cuáles aprendizajes tal vez obtuvieron de la ejecución de tal proceso? Ok, bueno, sí, digamos, el día que propiamente nos sentamos a reconstruir el expediente, pues sí fue un proceso un poco largo. Me acuerdo que era un lunes, creo, si no me equivoco, el 4 de febrero. Era un lunes, yo llegué a la universidad a mediodía y básicamente nos sentamos a reconstruir ese expediente hasta las 8:30, 9 de la noche. Entonces sí fue un proceso bastante largo. ¿Qué aprendió la Procuraduría? Bueno, yo creo que hablo por todos cuando digo que todos los miembros de la Procuraduría, específico, que sí notamos que había un poco de desorden producto del traspaso de directorio a directorio y sí consideramos necesario que se tenga registro de estas cosas y sobre todo de estos temas que, como podemos ver, es posible que tal vez personas ajenas a la universidad lleguen y judicialicen estos procesos y entonces nosotros como Federación de Estudiantes tenemos que responder y tenemos que tener toda la prueba debidamente organizada, debidamente ordenada para poder pues evitar este tipo de procesos judiciales que podrían resultar pues perjudiciales para la Federación. Ahí para enfatizar en lo titánica que fue la labor, pues el artículo 44, creo que es de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, dice que para responder solo se tienen 3 días. Entonces, reconstruir, como dijiste vos, un expediente administrativo desde el 2017 en menos de 3 días para presentárselo a la Sala Constitucional dentro de plazo, porque si no responde fuera de plazo, la Sala puede acoger los argumentos de la persona que interpuso el recurso de amparo. Entonces, eso, enfatizar. Y también, pues, hacer público nuestro reconocimiento de agradecimiento a todas las otras personas que también nos ayudaron en el acomodo del expediente, porque realmente no solo fuimos nosotros los de la Proque, sino que había gente también del directorio ahí súper empunchada hasta tarde, incluso cuando fuimos a entregarlo pasada las 9 de la noche, ahí en la Corte Suprema, en González Laman. Pues sí, fue la señora presidente, ella incluso fue la que personalmente presentó el informe, fue la secretaria general, fue el señor secretario de Derechos Humanos y fui yo también. Entonces, o sea, fue una labor titánica. Ok, bueno, ahí para hacer un paréntesis que se nos acaba de unir, bueno, hace como 5 minutos, Kevin Sánchez, secretario de Comunicación de la Procuraduría. Kevin, Ernesto, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, llega tarde. No, Llega tarde. Sí, Lumaca quedó allá abajo. Lumaca, desde Cartago viene. Desde Cartaguito. Bueno, muy bien. Sí, ok. Tal vez para ponerle en contexto a la gente, ¿cuáles hubieran sido las implicaciones para la Federación
si perdía el recurso? Para entender tal vez de qué se salvó la federación y cuáles fueron los efectos reales, digamos, más tangibles en haber ganado el recurso de amparo. Bueno, en primer lugar, hay que recordar que la sala se va a basar en lo que la persona le aporte como petitoria, y particularmente pues la petitoria que formuló Javecha era pues que se declarara con lugar, que es la petición genérica, además que se le ordene a la Universidad de Costa Rica, eso fue otra particularidad, que pide que se le ordene a la universidad y no a la federación, resolver la solicitud planteada y que se le imponga un plazo, incluso con el apercibimiento de que el incumplimiento es un delito establecido dentro de la ley de la jurisdicción y en el Código Penal por desobediencia a la autoridad, y pues cumplir con las solicitudes de los distintos puntos que ellos habían formulado en el correo del 3 de julio. Sin embargo, aquí la petitoria se pudo haber puesto incluso más pesada en un tema de condenatoria de daños y perjuicios, de que la persona hubiera alegado, bueno, es que esto es un tema que ha durado tantísimos años y que no tenemos respuesta y la asociación no ha logrado caminar, y entonces eso incluso se pudo haber trasladado a una condena monetaria por un daño moral, de que, o sea, el retraso que se le había estado causando le causaba grandes agravios psicológicos, o incluso en la operación a la asociación. Entonces se pudo haber trasladado una condena monetaria, que después a veces hubiera tenido que ver si la ejecutaba o no en el juzgado contencioso administrativo, pero bueno, o sea, dichosamente pudimos contestar de manera tal que declararan sin lugar el recurso. Y esta era la primera vez que la Procuraduría hacía frente a, o sea, se le refería un caso de estos para elaborar pues la defensa. Sí, es la primera vez que tenemos pues que contestar un recurso de amparo. Y es el único caso, digamos, que está en estos momentos enfrentando, está enfrentando la federación, o hay otros casos que está enfrentando la federación en este momento de algún recurso de amparo pendiente o bueno, pues de conocimiento de la Procuraduría, ¿verdad? Porque puede ser que en 2020 después le digan a la Procuraduría en ese momento, algo pasó en 2019 y ya nos metieron el recurso. Exacto. 3 días para responder. Y corra, y ojalá haya expediente administrativo. No, bueno, ahí sí lo que te iba a decir es que no se nos ha notificado, por lo menos a la Federación, que a la Procuraduría. Bueno, sí, en este caso a la Procuraduría no se nos ha dado traslado. El último proceso judicial del cual por lo menos yo tuve conocimiento fue del contencioso, el famoso contencioso que levantó pues mucha roncha a nivel del movimiento estudiantil, de la población estudiantil, que suspendió las elecciones. Al final ese proceso, uno, no fue atendido por nosotros, y dos, no sé en qué estará, no sé en qué habrá quedado, si ya hubo una conciliación entre las partes para dar por terminado el proceso o no. Pero hasta el momento este recurso de amparo es el primero del cual se tiene noticia en la historia del movimiento estudiantil que se haya trasladado a la Procu, y que gracias a nuestra intervención se haya logrado que la Sala Constitucional nos diera la razón. ¿Y se han planteado algunas medidas para evitar que suceda esto de la manera en que sucedió a futuro? O sea, porque es que, digamos, vos muy bien mencionás que en este caso lo que estaba en juego no era tan serio, por así decirlo, o pudo haber sido más serio. Pudo haber sido más por serio, así decirlo. Justamente vos mencionabas que pues pudo haber sido, o sea, se pudo haber estado pidiendo una reparación de daños y perjuicios, correcto, etcétera. Y en este caso, ustedes pues tuvieron un tiempo muy corto para dar una respuesta, ¿verdad? La reconstrucción de un expediente desde 2017. Entonces les hago la pregunta porque, ¿qué medidas tomará la federación, verdad? O que propone la Procuraduría que se tomen para evitar que en otra ocasión suceda algo similar, pero con un caso donde lo que está en juego sea todavía más serio, ¿verdad? Y tal vez donde incluso las circunstancias sean todavía más difíciles, en términos de tiempo, por ejemplo, en términos de lo que hay que reconstruir. Entonces no sé si si ya se han planteado algunas medidas o si pues las pueden plantear ahora. Digamos, la principal medida fue la que dijo Fiorella hace unos momentos, pues de que ojalá todos los órganos del movimiento estudiantil y todas las distintas instancias pues entiendan la trascendencia de llevar un orden documental muy rígido, porque en cualquier momento, como se hizo en este caso, la Sala Constitucional nos puede exigir que entreguemos el expediente administrativo o un mismo proceso contencioso administrativo
ahí sí, dentro del Código Procesal Contencioso establece claramente que si la persona que formula la demanda no aporta al expediente administrativo, uno de los primeros actos que hace el tribunal es exigirle a la administración pública que entregue el expediente administrativo certificado o foliado, como dice la Ley General de la Administración Pública. Entonces, si no interiorizamos eso, de que en cualquier momento puede pasar, entonces vamos a estar lamentablemente vendidos para que en cualquier momento formulen una demanda y no tengamos cómo responder, como dichosamente en este caso, gracias a esos esfuerzos ingentes, se pudo hacer con ese expediente administrativo. Que debo decir, son 435 folios, pero hay expedientes administrativos de más de miles de folios. Entonces, dependiendo de la situación, puede ser una cosa realmente bestial. Y no hubiéramos tenido tiempo en 3 días para hacer lo que se logró. Entonces, nosotros no podemos ordenarle a nadie en el estricto sentido de ir y decirle, vea, tiene que. No, realmente para eso está la ley. La ley está para decirle a la gente cómo tiene que llevar las cosas. Ya si no quieren hacer las cosas conforme a la ley, nos va a exponer a todos como movimiento estudiantil a que no podamos responder un recurso de amparo sencillamente y eventualmente un contencioso administrativo porque no están los documentos en orden. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que se lleven los documentos en estricto orden, de que con el traspaso de poderes no se pierdan documentos. Dicho sea de paso, nosotros, gracias a que se había presentado un oficio del directorio en X momento, no voy a decir fechas para no apuntar el dedo porque no es mi interés ni el interés de la Procuraduría, se entregó un oficio a nosotros que cuando hubo un cambio de directorio, después estaban buscando X oficio y resulta que ese oficio era uno que se había trasladado a la Federación, a la Procuraduría, y que el directorio entrante no tenía conocimiento de que esa gestión, que era un procedimiento administrativo sancionatorio, se había formulado ante la Procuraduría. No le entendí nada. Es que como eso era anonimato, Sí, no le sí. puede seguir. No le puede seguir. Básicamente, ¿Qué? básicamente ¿Qué? una persona integrante de un directorio X Ajá. presenta una denuncia para que nosotros llevemos a cabo un procedimiento sancionatorio. ¿Contra Entonces, quién? No puedo revelar eso porque es procedimiento sancionatorio y es confidencial. Pero contra un órgano de la Contra FEUR. una persona de la FEUR, correcto. Ok, Entonces, un directorio presenta a alguien del directorio. a alguien del directorio a título personal. En virtud de su cargo. En virtud de su Ok, cargo. presenta una denuncia a ustedes. Correcto, para que nosotros investiguemos. Cuando Ajá, cambia el contra directorio. otra persona. Contra otra persona. Ok. Cuando cambia el directorio, Cambia el directorio. están ¿qué? haciendo la revisión de los oficios y resulta que un oficio determinado no aparece dentro del inventario de oficios. Y ese oficio casualmente era el de la denuncia que se había planteado. Entonces, ¿qué es eso? Que no podemos permitir que con un cambio de mando se pierdan documentos. Porque eso es una destrucción de documentos públicos. Y más en temas sancionatorios, eso es muy delicado. Entonces, hay que ser muy rigurosos porque al fin de cuentas son documentos públicos. Y eso no se puede poner en juego. Y apareció el documento. Estaba en nuestras manos porque se había entregado, pero la copia recibido que tenía el directorio, que era su respaldo, no existía. No estaba. Exacto, entonces el Por directorio, eso no apareció el documento. en la copia de ellos no. Ajá. Dichosamente el documento nosotros lo tenemos, Sí, exacto. porque se había hecho la gestión. Y eso ya se resolvió. Está en proceso porque es un procedimiento sancionatorio algo pesadito, pero no podemos entrar en mayores detalles precisamente por la Ajá, confidencialidad que ajá. reviste, gracias a la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Ujú. ¿Y sobre qué es el proceso? No podemos entrar en detalles. No me pueden dar nombres, pero me puede decir de qué es el proceso. Mm, Sí, sí puede, sí puede. Yo conozco mis derechos. Sí se puede. Bueno, básicamente la Procuraduría no puede emitir criterios sobre No un puede emitir procedimiento. criterio correcto, pero me puede decir qué es la denuncia que se plantea, ¿verdad? En esencia tiene que ver con un indebido manejo de recursos. Ok, bueno, exacto. Sí me puede decir. Dejémoslo eso. ahí. ¿Y para cuándo podríamos estar esperando una resolución al respecto? Realmente eso no te lo puedo adelantar porque es un trabajo bastante fuerte, que es un caso que incluso, pues en virtud de mis potestades, en lugar de asignarle el caso a una persona en particular de la Procuraduría, como usualmente se ha estilado, es un trabajo que entre los 4 estamos haciendo, porque así de pesado es, no se lo puedo delegar a una persona en particular, tenemos que trabajar todos porque es bastante grande. Esa situación donde el documento hizo puff, ¿es la primera vez que se toparon con eso? ¿O hay otros documentos que no han sucedido? Donde se ha repetido lo mismo. En conocimiento nuestro es la ¿Qué es el primera miedo? vez. ¿Qué es el miedo? ¿Qué es el Ninguno, miedo? yo El no- miedo no es un sentimiento, es una decisión. Ah. Decida no temer. Me parece bastante atinado. Exacto, exacto. Entonces, bueno, por eso es la primera vez donde se presenta eso, por lo menos desde los ojos de la Procuraduría, donde el documento no apareció, digamos. Sí, digamos, desde nuestro conocimiento es el caso que conocemos. Yo incluso ampliaría,
que tuviera que ver con un documento presentado a nosotros, o por lo menos un documento que que tuviera relación con nosotros, porque históricamente se ha sabido que cuando hay cambios de directorios, usualmente hay un desorden en el traslado de oficios porque faltan oficios, porque no se entrega en sí todo el acervo de oficios de uno a otro. Entonces, genéricamente te puedo decir, no es la primera vez que yo personalmente conozco, porque sé que históricamente eso sucede, pero ya en un caso relativo a un procedimiento sancionatorio y que tuviera que ver con nosotros, es la primera vez que sí conocemos que esto sucede. Sí, es que tal vez me quedo un poco enclochado en el tema ese, porque es que vos decís, bueno, nuestra recomendación es de que hagan lo que la ley dice. Lo que pasa es que me parece tan extraño en sector público que no se lleve con rigurosidad el papeleo de eso, digamos. Total. Sí, a nosotros también. O sea, me parecen como... O sea, en sector privado incluso lo llevan mucho más ordenado, digamos. Y en sector público, en principio, digamos, sobre todo comunicación entre órganos, sale con una serie, digamos, un número de serie. Un número de oficio. Exacto, un número de oficio. Entonces, como que sucedan estas cosas donde desde 2010, o sea, y también que desde 2017, agarrando este caso en específico, se haya arrastrado como una situación donde nada más comunicaciones iban y venían y en ningún lugar estaba quedando registrado eso como para después... Exacto. Me parece como realmente atípico. Y si ya me comentan que incluso hay documentos de que desaparecen. Digamos, esto yo lo atribuyo, pues aquí muy a título personal, yo lo atribuyo a que cuando entramos a trabajar en el movimiento estudiantil no tenemos claro que bien que mal estamos en una de las formas o en una figura bien que mal de derecho público. O sea, mucha gente ha discutido que los fondos de la federación no son fondos públicos. No, qué pena, es una tesis que la Procuraduría ha mantenido muy firmemente, que sí son fondos públicos. Provienen de una colectividad, van al interés público de esa colectividad, están destinados a esa fiscalización y ante todo sucede algo, que es que nosotros, federación, para recibir esos fondos, son cobrados a través de la U. Entonces esos dineros entran a las arcas de la U para ser destinados a nosotros. Digamos, entra a la caja única de la universidad, lo cual el solo hecho de que entre ahí automáticamente los hace fondos públicos. Tenemos que fiscalizarlos de alguna forma. Entonces, el no tener claro que estamos ante una manifestación de derecho público, pues sirve para que mucha gente no entienda, lamentablemente, y no los culpo, es porque ahí tiene que haber una debida, una debida capacitación cada vez que se entra a servir en el movimiento estudiantil, de que, estas son las trascendencias de sus actos. Incluso, yo no sé si a todos los presidentes y las presidentes que entran, incluso los jerarcas de los órganos y los presidentes y las presidentes de las asocias, saben que hay un artículo de un reglamento de la universidad que dice que ellos son los responsables de los dineros. Incluso si se pierden, se les puede cobrar directamente y personalmente a ellos. Yo siento que si los estudiantes tenemos eso claro, vamos a saber, hay bastante peso de por medio que va a hacer que queramos ser mucho más estrictos con el manejo de dinero. Y saber que nuestros actos no van a quedar sin consecuencia para nosotros si hacemos algo mal. Sí, pero por ejemplo, es que en este caso que plantean, digamos, la transparencia pública corrió con suerte en el sentido de que ustedes tenían una copia de esto. El original. Pero si esto no hubiera sucedido, digamos, si hubiera sido una comunicación interpersonal directamente, no hubiera habido manera, no hubiera quedado registro de nada de esto, de nada. Entonces, pues, me parece preocupante. A vos y a la Procuraduría. Bueno, tendremos que investigar al respecto. Sí, hay que, a mi parecer, hay que instar a los jerarcas del movimiento estudiantil a trabajar y a dejar registro como si el día de mañana el juzgado está pidiendo ese expediente. O la sala. Hay que tenerlo debajo de la mesa listo para entregar cada actuación, cada gasto, cada movimiento y cada comunicación. Hay que tenerla sumamente pues protocolizada, hasta digital, digamos, tener varias copias por lo mismo. O sea, no se puede jugar con documentación pública. Ahora, bueno, justamente ahora con este caso que ustedes mencionan, tocamos otra de las funciones que tiene la Procuraduría. Entonces, tal vez para quienes no conocen, ¿en qué está trabajando ahorita la Procuraduría? Pero ahora que salen de aquí, no me digan que se van a la calle, por favor. O si se van, díganme, saltes esa parte. ¿En qué está trabajando la Procuraduría concretamente? O sea, ¿qué tipo en todas esas competencias que nos dijeron,
¿En qué están trabajando en estos momentos? Bueno, a ver, el año pasado se delegó, bueno, se confió en la Procuraduría para coordinar el Consejo de Órganos, que es una instancia pues de coordinación administrativa entre todos los órganos de la Federación, de los 9 órganos. Nosotros coordinamos ese consejo hasta febrero, que ya entró la Contraloría Estudiantil Universitaria a coordinar para este periodo. En ese año trabajamos muy de cerca con el directorio y con distintas autoridades universitarias en el tema del saneamiento de las finanzas del movimiento estudiantil, que no es ningún secreto para nadie, que está atravesando una situación un poco complicada, y entonces estamos trabajando para ordenarlo. Tuvimos incluso una reunión con el señor rector, con el señor vicerrector de administración, con la señora vicerrectora de vida estudiantil, con la señora directora de UAF y con el señor director de la oficina jurídica, precisamente para analizar, bueno, cuáles son las medidas para por fin darles solución a esto que venimos arrastrando desde hace varios años. El tema del premio, que a pesar de que las cosas están turbias, eso es una iniciativa nuestra. Sí, bueno, desde el año pasado la Procuraduría tiene la iniciativa de crear un premio para el mejor representante estudiantil. Ajá. Entonces, O sea, ¿cuándo me lo dan? actualmente estamos trabajando en el reglamento. Ah, ok. Sí. No. Ajá. La idea sería más o menos que podamos tener el premio para el otro año. Entonces estamos trabajando pues en todas las especificaciones que conlleva pues crear este premio. Un premio al mejor representante estudiantil. Correcto. Ahí sí Ok, está. ¿con qué fin? ¿Y representante estudiantil como dentro de los órganos de la FEUR? O por ejemplo, no sé, representante en asamblea de escuela o cómo... ¿Qué están valorando? Cuéntenos. Cualquier estudiante que ejerza o que esté en cualquier puesto de representación en nombre del movimiento estudiantil, que sea nominado por sus pares, tenemos que aclarar que como es un premio que va a otorgar la Procuraduría, automáticamente los integrantes de la Procuraduría estamos fuera de Muy poder. bien, como debería ser. Correcto, Ajá. correcto. Ajá. Entonces, pues eso automáticamente excluye a cualquier persona integrante de la Procuraduría. La idea es establecer claramente cuál va a ser el procedimiento, cómo se va a postular a las personas, cuáles son los requisitos, cuáles son los parámetros que se van a valorar, porque eso es algo que, digamos, cuando se trata de un concurso, tiene que estar todo muy claro para que no se diga que hubo ahí un fraude. Entonces, establecer muy claramente para que toda la población estudiantil conozca cuáles son los parámetros con base en los cuales se van a tomar la decisión. Queremos que el premio lleve el nombre de la doctora Elizabeth Odio Benito, que es una mujer insigne de nuestra historia. Como es algo que evidentemente queremos hacer muy a regla, ya le mandamos la consulta a la doctora Elizabeth Odio para que ella nos autorice, porque no queremos utilizar su nombre sin permiso, ¿verdad? Precisamente por el ejemplo que ha sido ella para nuestro país, para el mundo entero. Su aporte en la lucha, pues, en favor de las mujeres ha sido muy, muy importante desde que fue estudiante en la facultad. ¿Sí? Sí, claro. Sí. Bueno, porque esa era mi siguiente pregunta. Bueno, no, en realidad tenía otra, pero yo no conozco la trayectoria de doña Elizabeth Odio como representante estudiantil, por ejemplo. Sí, hay una historia que me contó quien fue mi profesor de Derecho Penal, que pues en los años pasados, hablando así de pues bastantes décadas atrás, cuando se entraba al estudio de los delitos sexuales, los profesores, hombres, acostumbraban exigirle a las estudiantes que se retiraran del aula para lo que restaba del curso, porque no iban a tocar el tema de derechos sexuales si había mujeres. Entonces se cuenta que cuando ya le tocó a doña Elizabeth llevar ese curso y que el profesor dijo, bueno, muchachas, por favor retírense del aula, doña Elizabeth se plantó y dijo muy claramente que ellas eran iguales de estudiantes que todos los demás y que no se iban a salir, y eso marcó claramente que a partir de ese momento se les viera como lo que son iguales, que pueden estar ahí en todos los cursos sin que ningún profesor les diga ni A o B de que tienen que salir porque son mujeres. Entonces, eso fue un avance, porque bien que mal la enseñanza del derecho ha sido una que ha estado muy marcada por el tema del machismo, por el tema de la opresión a la mujer. Entonces, eso fue una lucha que, por más pequeña que pueda parecer, es colosal, que hizo doña Elizabeth, según la historia que a mí se me transmitió, ¿verdad? Eso es una historia que no he logrado verificar directamente con doña Elizabeth, que está pendiente la consulta ante ella. ¿Y cuál es la motivación de la Procuraduría para hacer el premio? O sea, ¿qué es lo que buscan generar o por qué? ¿A qué responde la iniciativa? Bueno, la iniciativa responde precisamente a incentivar
a las personas que son representantes estudiantiles pues a ejercer una buena función en los cargos públicos que ejercen. Entonces básicamente es como un premio para incentivar a aquellas personas que están trabajando bien y motivar a los demás que las tomen como de ejemplo y que realicen una buena labor como representantes de la federación. Ok. Y ahora, en estos momentos, ¿con cuántos casos está trabajando la Procuraduría? ¿O cuál es la carga, digamos, de trabajo que tiene en estos momentos el órgano? Bueno, el grueso, diría yo que ahorita es el hecho de que estamos con el tema de las finanzas del movimiento estudiantil, ¿verdad? Son cifras pues importantes que ha sido necesario un estudio de mucha y amplia normativa acerca de la recomendación que se le emitió al directorio acerca de los pasos jurídicos a seguir. Eso incluso ya se le remitió nuestro criterio a la oficina jurídica y estamos esperando que el señor director nos responda con su criterio al respecto acerca de cómo proceder. Eso nos ha tomado bastante. Otro gran logro que tenemos que destacar definitivamente es que ya por fin tenemos espacio físico y habilitado ya al público. Estamos, bueno, Kevin. Sí, el espacio físico, estamos detrás de la escuela, bueno, del edificio de aulas, que queda, esto que ya es inhabitable por completo. Desde hace tiempo es inhabitable. Desde hace años. Este edificio, estamos detrás, no sé cómo se llama, Es el cubículo C. El cubículo detrás donde está la fotocopiadora. Exacto. Ahí está el espacio para que los que están interesados en alguna duda respecto a estatutos reglamentarios de la U, o cualquier tipo de consulta jurídica universitaria en los que nosotros podamos dar cierto tipo de asesoría o podamos remitirlos hacia los órganos correspondientes, llámese defensoría o llámese otra instancia, pues que lleguen. Ahí tenemos cafecito, tenemos galletas, hay un buen sillón, entonces pueden llegar y ahí los atendemos con todo el gusto y el cariño. Aclaramos que el café que utilizamos en la Procuraduría es dado por los procuradores y la procuradora y no es comprado con dinero de la Procuraduría recibido por parte del Iguales que las galletas. No por eso, sino porque es importante entender que los fondos públicos no están ahí para comprar café. Ok. Vos mencionaste, Kevin, la Defensoría. ¿Cuál es la relación exactamente que tiene la Procuraduría con la Defensoría? Porque bueno, yo creo que muchos estudiantes tal vez podrían confundirse cuando ustedes invitan, bueno, vos acabas de invitar como, bueno, si podemos dar como asesoría jurídica. Mucha gente también recurre a Defensoría justamente por asesoría jurídica. Entonces, tal vez, ¿cuáles son esos márgenes? ¿Y cuál es la relación, digamos, de Procuraduría con ese otro órgano, verdad? O sea, ¿hasta dónde hay una dependencia del uno del otro? ¿Hasta dónde hay una relación de cooperación? ¿O cómo es esa relación entre esos dos órganos? Sí, mira, bueno, la Defensoría se limita a casos a procesos sancionatorios. Es decir, ellos dan asesoría a aquel estudiante que está envuelto en algún enredo disciplinario y le ayudan pues a darle seguimiento a su caso, a decirle los pasos a seguir, etcétera. La Procuraduría, por otra parte, tiene como fin orgánico el defender el estatuto orgánico de la universidad, ¿verdad? Entonces, de la federación. De la federación, perdón, sí. Entonces, ¿dónde podríamos encontrar las similitudes y las diferencias? Las similitudes están en que, pues, tanto la Procuraduría como la Defensoría están para la defensa de los derechos del estudiante universitario. Sin embargo, hay una diferencia porque la Procuraduría también se mantiene como órgano crítico hacia los actos que se consideren en contra del estatuto en el movimiento estudiantil. ¿Me voy a entender? Sí, o sea, ustedes no necesariamente hay que recurrir a ustedes para que ustedes emitan criterio como Procuraduría. De hecho, sí. ¿Sí? El estatuto establece que, digamos, los criterios, los dictámenes que nosotros emitimos son vinculantes, es decir, que necesariamente hay que acatarlos. Son vinculantes porque todos son facultativos. Es decir, nosotros estamos ahí listos para responder todas las consultas que nos quieran hacer, pero nosotros no vamos a, de oficio, ordenarle qué es lo que tiene que hacer. Le vamos a emitir un criterio, un dictamen que sí es vinculante si nos consultan. Lo que decía Kevin a nivel de procedimientos sancionatorios, ok, eso a nivel del movimiento estudiantil
quien acusa, digamos, quien lleva a cabo la investigación, como decir el Ministerio Público a nivel nacional, vendría a ser la Procuraduría. Nosotros hacemos la investigación, formulamos toda la prueba, formulamos la acusación ante la comisión disciplinaria, que vendría a ser el equivalente a nuestros tribunales, y la Defensoría va a defender, valga la redundancia, a los estudiantes denunciados. Entonces, ahí estamos contrapuestos en un mismo proceso en donde vamos a intervenir tres partes: la Procuraduría, la Defensoría y la Comisión Disciplinaria, correcto. Y la Defensoría tiene una labor muy importante a nivel de procedimientos sancionatorios universitarios, ya así digamos que alguien plagió, que alguien, todas las faltas que uno puede cometer con la universidad, es la Defensoría la que va a, ahí nuevamente reiterando, defender a los estudiantes, incluso pueden actuar y acompañarlos a las audiencias y asesorarlos en las audiencias de los procedimientos sancionatorios a nivel de la U, no de la FEUR, porque ya esos son otros procesos en donde la Procuraduría ni siquiera interviene, por ejemplo. Entonces, pero por ejemplo, un estudiante puede pedirle criterio a la Procuraduría sobre cualquier caso, no necesariamente que donde él está metido, ¿cierto? Eso dependería, porque por ejemplo, no podemos colocarnos ante una situación donde vamos a, digamos, el estudiante ya tiene un representante, podría ser un defensor en un procedimiento sancionatorio, y que digan, no sé si esta persona está haciendo bien su trabajo. Dicho sea de paso, nosotros no dudamos de la capacidad ni de las cualidades de las personas que integran la Defensoría, pero que el estudiante venga y nos diga, sí, es que me interesa saber si aquí está haciéndose esto bien. Nosotros no podemos hacer eso porque eso es irrespetar a nuestros colegas de la Defensoría al desconfiar en ellos, y además que es un tema del cual no somos competentes, no podemos referirnos a casos en los cuales no intervenimos, jamás. Muy interesante. Porque, por ejemplo, existe en la universidad la comisión instructora. Correcto. Que es la que básicamente ve Correcto. asuntos disciplinarios de profesores. Correcto. De hecho, por ejemplo, el sonado caso de los posgrados en odontología es un caso que se refirió a la comisión instructora. Caso que, hasta donde sabemos, sigue pendiente de resolución. Hizo una cara como de que no... Sí, de que la Procuraduría no puede emitir criterios acerca de procedimientos en los cuales no interviene y que todavía están en curso, si decís que eso no está en curso. Pero no digo sobre eso. Digo, por ejemplo, si pudieran emitir criterios sobre hasta dónde casos en la comisión instructora cuya resolución se ha dilatado por casi 4 años, y no me refiero solo a varios casos, hasta donde eso está contraviniendo el estatuto orgánico de la universidad. Bueno, realmente así que nosotros te podamos decir una norma... Casos donde hay metidos estudiantes, ¿verdad? Claro. Que fueron los afectados, específicamente el caso de odontología fueron estudiantes, ¿verdad? Claro. Ahí también... bueno, dependiendo de la edad y si se tramitó a tiempo, pues podría intervenir un tema de prescripción. Si se interpuso a tiempo, pues entonces evidentemente no habría ni siquiera un tema de prescripción. Y si se notificó a las partes, etcétera, etcétera. Ahora, que a un proceso dure demasiado, que hayan pasado 4 años, tomo la cifra que vos decís porque no individualizo el caso al que te referís, de eso es algo que nos puede costar entender, pero a la vez responde al hecho de que son procesos muy complejos, de que por más evidente que puedan parecer, hay que recordar que hay que recabar bien las pruebas, hay que poder demostrar bien los hechos, y eso es un proceso que puede ser muy extenso y muy cansino. A tal punto, nosotros tenemos procedimientos sancionatorios que no han sido fallados por nuestra comisión disciplinaria, ni siquiera se ha llevado a cabo la audiencia de contradictorio con la persona denunciada, precisamente porque son casos pesados. Y me imagino la comisión disciplinaria también tendrá sus razones para aún... Pero ¿desde cuándo no se han...? No logro precisar cuándo fue que le trasladamos la información a la comisión disciplinaria. Podrían ser varios meses ya. Bueno, meses. Sí. Meses. Para una comisión que existe de hace más de un año, pero que por ineficiencia no se ha logrado nombrar su integración completa hasta hace poco. Entonces, durante más de un año el movimiento estudiantil no tuvo comisión disciplinaria. Los casos llegaban donde nosotros nos alistábamos, pero no había nada más que hacer porque no había comisión disciplinaria, porque no lográbamos, el Consejo Superior Estudiantil no lograba elegir a las personas para la comisión. Entonces quedaban los casos en el limbo. Muy bien, súper bien. Yo les preguntaba porque, digamos, criterio jurídico sería muy interesante si la Procuraduría pudiera emitir criterio jurídico, por ejemplo, a una persona interesada en investigar eso, como en ver hasta dónde casos que se están dilatando durante tanto tiempo en una comisión instructora, pues no haya resolución.
no hay nada. Ni para ir ni para mal. Pues Ni para un lado ni para el otro. Sí, y yo puedo entender que eso sea frustrante y todos podemos entender porque de cierta forma todos aquí hemos trabajado en derecho, ya sea en el sector privado o a nivel de tribunales, entonces sabemos cuánto puede durar tramitándose un caso. Pero si es un tema que está en donde ya hay una persona que asesora jurídicamente, en este caso que hayan defensores o defensoras que ya están interviniendo, pues que nosotros lleguemos a opinar sería pues de pasarle por encima a nuestros colegas y de eso no se trata. Hay que respetar y... Entonces voy a tener que llegar yo solo. No, pues podríamos perfectamente tener no sé, un Una coloquio coordinación. interesante. No, ¿cuál coloquio? Hay que caerle a la comisión instructora, pedirle cuáles son los casos que está llevando y desde hace cuánto estamos esperando resolución. Esto es lo que ya se lo anunciamos a la comisión instructora. Vamos por los expedientes. A ver qué. No ocupo verlos. Nada más ocupo número de expediente, cuando se abrió y a la fecha si le han dado resolución o no. ¿Y en qué etapa está? Tal vez, con suerte te digan. Tal vez, porque como es procedimiento sancionatorio... Puede ser que me dé la tapa, pero si no, me interesa el tiempo, porque Eso. le aseguro que no es el único caso que está dilatado durante 4 años. Y entonces que aquí, yo conozco en Tribunal de Familia una resolución de bienes gananciales que lleva 20 años en proceso. ¿What? ¿Justicia pronta y cumplida? Don't think so. Pero bueno, antes de cerrar, me gustaría, pues mencionaste, ahora, bueno, al inicio mencionábamos la invitación que les habíamos hecho y que hubo una confusión ahí donde la invitación no fue clara, ¿verdad? Entonces Sí. me gustaría pues cederte los últimos minutos en caso de que vos deseas comentar algo respecto específicamente a la situación que transpiró entre usted y la presidenta del tribunal, porque a vos se te tachó de machista, justamente. Sí. Entonces, si vos deseas referirte a eso en contestación a lo que a la manera que te tildaron, te cedo los últimos minutos en caso de que los desees utilizar. Muchas gracias, Ernie. Pues realmente yo no quisiera comentar más el caso porque pues como órgano técnico jurídico que somos ya ese fue un tema jurídico que se quiso, pues que se sacó de proporción realmente porque meramente fue jurídico. Fue jurídico nuestra posición y siempre ha sido y siempre lo será. Entonces por eso es que por más que me hayan tildado de machista, me han informado que incluso hasta al aire se me tildó, no tengo conocimiento si eso en efecto fue así. Pues son las opiniones que la gente tendrá, lamentablemente. Lo que se dijo concretamente es que fue un ataque al feminismo de la presidenta. Entonces no sé si vos coincidís en esa descripción. Yo creo que respecto a eso en particular lo único que voy a decir es mantener la posición de que no, nuestro ataque, es más, nuestra manifestación no fue un ataque y muchísimo menos fue un ataque personal. Fue una discrepancia de criterios por violación a principios de la Constitución política y de convenciones internacionales de derechos humanos. Punto. Eso fue. Aunque sí se mezcló la parte, sí se hizo mención al feminismo de la presidenta. La mención que se hizo fue el discurso de ella. Ajá. A un compromiso público que tenemos que entender que en virtud del artículo 12, inciso E del Estatuto Orgánico de la Federación, todos los representantes estudiantiles estamos llamados a rendir cuentas. Entonces, yo lo que hice fue citar el discurso de ella, únicamente. De acuerdo. No atacarla personalmente. Quería justamente cederte el espacio en caso de que desearas pues referirte a ese tema, dado que si hubo una confusión en la invitación, pues me parece importante Muchas corregirla. gracias, te lo agradezco. Muchas gracias a Fiorella, se me apagó la computadora. Medina. Medina, secretaria de la Procuraduría, a Kevin Sánchez, Kevin con H, secretario de Comunicación de la Procuraduría. Procurador de Comunicación. Procurador de Comunicación, Procuradora Secretaria. Sí. Es que ustedes me ponen una nomenclatura difícil. Y Procurador General, Dominique André Vargas. Nos escuchamos en el próximo programa y estaremos pendientes del trabajo de la Procuraduría. Y de esas cosas que mencionaron y de este documento que desapareció. Chao. Gracias. Gracias.